Muy buenos días, soy Luz Marina Borrego Buitrago y hoy en compañía de Marcos Abello los estaría acompañando en este espacio de formación que hemos denominado Pymes, cada vez más competitivas con la implementación de sistemas de gestión, qué son y cómo adaptarlas fácilmente, el cual fue diseñado para brindarles herramientas e información que contribuyan con el fortalecimiento de su gestión empresarial en los negocios. Antes de iniciar, los invito a ver este video. Es importante aclarar que ver el video apropiadamente dependerá de la calidad del internet con el que cuenten en este momento. Muy buenos días, soy Luz Marina Borrego Buitrago y hoy en compañía de Marcos Abello los estaré acompañando en este espacio de formación que hemos denominado Pymes, cada vez más competitivas con la implementación del sistema de gestión, qué son y cómo adaptarlos fácilmente, el cual fue diseñado para brindarles herramientas e información que contribuyan con el fortalecimiento de su gestión empresarial en los negocios. La metodología de la conferencia del día de hoy será la siguiente. La conferencia tendrá una duración de 40 minutos para exponer su contenido y contaremos con 20 minutos adicionales para responder las preguntas que tengan al respecto. Durante la conferencia tendrán habilitado un módulo para preguntas. Los invitamos a revisar las preguntas que otras personas van realizando y que no las repitamos para que el tiempo sea más eficiente y tengamos la oportunidad de responder muchas preguntas más. Les informamos que esta conferencia está siendo grabada y podrán consultarla en www.cámaramedellin.com.co/biblioteca y también encontrarán las demás conferencias que hemos venido dictando a lo largo de este tiempo. En la conferencia del día de hoy nos acompañará Marcos Abello. Marcos es director de desarrollo y fundador de Intedia Internacional en España. Es ejecutivo y emprendedor, además es especialista en el desarrollo comercial y la internacionalización de organizaciones, promotor del liderazgo y la gestión estratégica de las organizaciones, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para la Calidad AEC, vicepresidente de la Asociación de Ingeniería y Consultoría ASIPA, y miembro y representante en la Junta Directiva de AENOR, ponente en múltiples eventos internacionales de crecimiento y ética empresarial. El contenido que abordaremos en la mañana de hoy será: ¿qué son las normas internacionales? ¿Para qué sirven? ¿Cuál aplica con base en mi negocio? ¿Qué pasos debo dar para iniciar fácilmente el proceso? ¿Y cuáles son los principales beneficios? Agradezco a Marcos por estar en esta mañana con nosotros y a ustedes por atender el llamado a esta conferencia. Marcos, bienvenido y podemos dar inicio entonces a la conferencia. Pues muchísimas gracias, Marina. Gracias a ti y gracias a la Cámara de Comercio de Medellín por invitarnos a participar en este evento, ¿vale? Es decir, hoy la verdad es que tenemos esos 40 minutos para hablar de lo que más me gusta, ¿vale? Es decir, para hablar de normas, de sistemas de gestión, de influencia de las mismas en las pymes. Y eso es precisamente a lo que vamos a dedicar los próximos minutos, ¿vale? Voy a compartir una pequeña presentación, más que nada pues para tener una pequeña guía y, bueno, es decir, al final pues de la misma cada uno me podrá hacer las preguntas a través de Luz Marina, que considere oportuno, ¿vale? Vamos a hablar de organizaciones, vamos a hablar de competitividad y yo quiero deciros que hay una herramienta, es decir, hay una serie de herramientas
para hacer que las organizaciones sean más eficientes, para que mejoren pues, a nivel de rendimiento todo lo que son sus productos y servicios, para ganar clientes y potenciar la relación con los clientes existentes, ¿vale? Y esa herramienta se llaman las normas y los sistemas de gestión. Y eso es de lo que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Yo quisiera empezar por contarle hechos, ¿vale? Hechos que son probados y que se han comprobado en cientos de miles de casos. No me voy a extender mucho, ¿vale? Pero hay algo que es muy evidente, es decir, aquellas empresas que tienen sistemas de gestión implementados, la experiencia nos ha dicho, y os hablo desde la experiencia de haber trabajado con 20.000 empresas, la organización a la que represento, ¿de acuerdo? Nos ha dicho que su ventaja competitiva frente a todos los competidores es brutal. Y esto se da no solo en un plano internacional, sino en el ámbito de las relaciones empresariales, cuando uno se relaciona con la administración o trabaja con la administración y en el entorno social en el que se mueve cada uno de ustedes, ¿vale? Estamos hablando de que las organizaciones, cuando implementan sistemas de gestión, ¿vale? Y que no es nada complejo, que después les desgranaré en qué consiste, obtienen tanto beneficios internos como externos. Aumentan la eficiencia, reducen los costos, los trabajadores toman una mayor conciencia, ¿vale? Y ha habido estudios, ¿vale? O hay estudios donde se han tomado referencia a estas organizaciones, donde dicen que este tipo de organizaciones son muchísimo más eficientes y tienen mucha mayor productividad, ¿vale? Que cualquier otra organización en el mercado. Y son hechos, se reducen las reclamaciones, mejoran los plazos de entrega, mejora todo lo que es las capacidades directivas, mejoran los servicios de atención al cliente, ¿vale? De eso es de lo que vamos a hablar, ¿vale? Es decir, vamos a hablar de optimizar los recursos técnicos, materiales y humanos basándonos en normas, ¿vale? Yo soy consciente de que muchos habéis oído hablar de ellas, de las normas y de los sistemas de gestión, pero les producen cierto miedo, cierto temor, cierto desconocimiento, y eso es de lo que vamos a intentar puntualizar. Lo primero, no se asusten, ¿vale? Es decir, vamos a tener claro lo que es una norma. Es decir, una norma es un método establecido, acordado y reconocido internacionalmente de hacer algo. No es otra cosa, ¿vale? Además, fíjense, estas normas son de aplicación voluntaria, ¿vale? Y están basadas en las experiencias y en los conocimientos de un grupo de personas, es decir, implicadas en el proceso de desarrollo de esa norma para exponer esas mejores prácticas. Con lo cual, señores, no se asusten con las normas, ¿vale? Las normas lo único que son conocimiento, son un compendio de experiencias recogidas para establecer cómo se hace un producto o un servicio, ¿vale? Con lo cual es muy sencillo. Hay normas para casi todo, ¿vale? Es decir, hay más de 30.000 normas en el mundo. Hay normas de gestión, es decir, de cómo debe de funcionar una organización. Hay normas de producto, es decir, de cómo fabricar cemento, ferralla, concreto. Es decir, hay normas para todos. Hay normas para la construcción, hay normas para los juguetes, hay normas de turismo y de ocio, hay normas para el transporte y para la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación, hay normas para la gestión de la energía, ¿vale? Y esas normas, bueno, pues cada uno las tiene que interpretar y aplicar a su ámbito de actividad, ¿vale? Ojo, las normas no solo son para procesos de fabricación, también están para el proceso de prestación de servicios, ¿vale? Es decir, que una empresa no fabrique no quiere decir que no haya una norma de gestión. Mismamente, pues puede haber una clínica dental, tiene incluso normas específicas de atención al cliente, ¿vale? ¿Quién hace estas normas? Pues normalmente estas normas son elaboradas por lo que se denominan los organismos de normalización, ¿vale? Que los hay nacionales, los hay internacionales o los hay regionales, ¿vale? En este caso, es decir, muchos habéis oído hablar de ISO. ISO es la Organización Internacional de Estandarización, ¿vale? Y lo que hace
es establecer o recopilar las mejores prácticas, utilizando para ello el consenso y haciendo para la participación de fabricantes, de consumidores, de expertos, de usuarios, juntándose para desarrollar lo que se llaman los comités técnicos que se encargan de elaborar esas normas. Es un proceso más complicado, un poquito más complicado que ese, porque lleva distintas etapas, pero en el fondo la normalización o el desarrollo de una norma lo que intenta es poner un conocimiento al servicio de toda la sociedad, ¿vale? Es decir, las normas lo único que hacen es ofrecer unificación de criterios, hacer que una rosca funcione en Colombia, en España y en Alemania, porque el paso está normalizado, ¿vale? Sirven para proporcionar una orientación y una coordinación a todas las personas que se quieran entender y tener un mismo mecanismo de entendimiento. Sirven para aumentar la efectividad de las organizaciones y minimizar todo lo que son los costes, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues no, es algo que es muy, muy propio para cualquier organización, ¿vale? Como os decía antes, las normas cubren una gama de servicios o de productos muy, 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 muy amplia. Desde la tecnología, pasando a por la construcción, el desarrollo de software o la prestación de servicios de seguridad. Hay normas para todo. Evidentemente, las normas no aplican a todo el mundo, ¿vale? Es decir, nosotros, una de las grandes cosas o de lo que nos sucede muchas veces cuando trabajamos con los clientes es que nos preguntan, oye, ¿qué norma implanto o por dónde empezamos? Bueno, es decir, depende muy, muy mucho del tipo de organización, ¿vale? Las normas, en el fondo, quizás, por ejemplo, la norma más utilizada, que es ISO 9001, es la misma para una clínica dental que para una empresa que desarrolla software que para una constructora. La diferencia está en la interpretación, ¿vale? La interpretación para proporcionar una experiencia fiable a quien va a ser usuario de ese servicio o de ese producto. Es decir, lo que hacen es además crear un marco de comparación de una organización con otra, facilitando esto, ¿el qué? Pues la confianza que puede tener el cliente en cierto tipo de productos o cierto tipo de servicios, crear un marco para facilitar la comercialización regional, nacional e internacional y manejar de manera mucho más sencilla procesos a nivel de eficiencia dentro de las propias organizaciones. Es decir, estamos hablando de que una organización, bueno, pues cuando implanta un sistema de gestión, le permite que sus productos sean más fácilmente comercializables o sus servicios con otras organizaciones que entienden la gestión con el mismo enfoque, ¿vale? También, evidentemente, aumentan el proceso de aceptación en el mercado y en los mercados normalizados. Tened en cuenta que, fijaros, el origen o las primeras en utilizar las normas o los sistemas de gestión normalizados fueron las grandes empresas, ¿vale? Y esto ha ido teniendo una evolución a lo largo del tiempo, ¿vale? Ha ido evolucionando hasta el punto de que la mayoría de las empresas que implantan sistemas de gestión son pymes, pero porque las normas se han ido adaptando, reduciendo y adaptando para que la puedan implementar este tipo de organizaciones, eliminándole pues ciertas barreras documentales. Seguro que muchos oyeron, es que eso de la ISO es papeleo. Para nada, para nada, para nada, para nada. Es decir, hoy puedes tener un sistema de gestión implantado y certificado con cero papeles, ¿vale? Es decir, sin embargo, es un mecanismo que te favorece poder trabajar con ciertos clientes, llegar a ciertos clientes, manejar la relación, porque este tipo de clientes, como te diría, gestionan los riesgos y evalúan los riesgos de trabajar con empresas, y el trabajar con una empresa que está certificada y que tiene un sistema de gestión implementado minimiza los riesgos, con lo cual, bueno, pues facilita todo el proceso de comercialización. Pero también el tener sistemas de gestión proporciona unos profundos beneficios internos, no solo desde la parte exterior hacia el mercado, sino que
cualquier empresario tiene información para tomar decisiones basadas en, es decir, en ciertos indicadores críticos para la gestión de una compañía, ¿vale? Entonces, son muchísimas las ventajas competitivas que tiene para una organización, ¿vale? Hay un paso más, es decir, tenemos lo que son las normas, ¿vale? Pero hay normas de gestión. Vamos a ver cómo casan las normas y los sistemas de gestión, ¿vale? Porque, ¿qué es un sistema de gestión? Es algo muy sencillo. Es decir, es la forma en la que ustedes se organizan y realizan y supervisan las actividades para alcanzar un objetivo, ¿vale? Todas las empresas que estamos hoy aquí, todas las empresas del mundo tienen su sistema de gestión. Único, propio, ¿vale? La única diferencia en tener un sistema de gestión normalizado es que ese sistema estaría basado en las mejores prácticas internacionales. Es decir, os había dicho que las normas las desarrollaban los expertos, especialistas y distinto todos los grupos de interés que pueden estar afectados. Pues imagínense una norma de un sistema de gestión. Es decir, lo que hace es recabar esas mejores prácticas para ponerlas en funcionamiento, ¿vale? Es decir, lo que hacen es dar pautas para organizar su organización, para que establecer cómo se realiza el producto o la prestación del servicio, para supervisar todas esas actividades concretas y establecer indicadores para saber si las cosas las estamos haciendo bien o las estamos haciendo mal, ¿vale? Es decir, no nos tenemos que preocupar cuando oímos la palabra sistema de gestión, ¿vale? En el fondo solo es la forma de hacer las cosas. Todas las empresas tienen su propio sistema de gestión, tienen su propia manera de hacer y la clave es optimizarlo, ¿vale? Es decir, hablaba antes de optimizar recursos técnicos, materiales y humanos. Y eso es lo que hacemos apoyándonos en las normas. Os voy a intentar poner un ejemplo, ¿vale? Y vamos a ponernos que uno de ustedes se plantea correr una maratón. Bueno, no, está muy bien, pero seguramente esto hay que organizarlo, ¿vale? Es decir, lo primero que tiene que plantearse alguien cuando quiere correr una maratón es tener un compromiso. Eso, llevado a las normas, es lo que se denomina política y objetivos. Es decir, ¿cuál es el compromiso de la organización a la hora de hacer las cosas? ¿Vale? Después, tiene que tener un plan, evidentemente realista. Es decir, para correr la maratón. Eso trasladado al mundo de la empresa, tiene que tener los procesos planificados. Es decir, tiene que tener estructurado cómo se hacen las cosas dentro de la compañía. ¿Vale? Evidentemente, pues si vas a correr la maratón, tienes que tener un equipamiento adecuado para correr una maratón, ¿vale? Las buenas zapatillas, un pulsómetro, bueno, pues al final eso llevado al mundo de la empresa necesitas tener una serie de equipamiento, una infraestructura para poder prestar el servicio o desarrollar el producto. Y además necesitas el proceso de compras, el cual hay que tener controlado porque hay cosas que pueden afectar a tu organización que dependen de terceros, ¿vale? Y hay que tener esas compras o ese proceso, pues por ejemplo, evaluado, ¿de acuerdo? También, pues vamos a necesitar gestionar a las personas y a las organizaciones para correr una maratón. Es decir, oye, voy a necesitar un entrenador que me apoye, que me oriente, es decir, ¿quiénes me van a guiar para que yo pueda correr esa maratón? Bueno, pues evidentemente voy a tener que apoyarme en los empleados, ¿vale? Es decir, llevado al mundo de la empresa, estaríamos hablando de los empleados de la organización, de los proveedores que tenga esa organización, que puedan ser quien le oriente, ¿vale? También, si voy a correr esa maratón, bueno, pues necesito tener información, ¿vale? Información periódica de cómo voy evolucionando, ¿vale? Con respecto al plan. Es decir, voy a tener que establecer indicadores, ¿vale? Para saber si voy evolucionando bien o si voy evolucionando mal, ¿vale? Porque yo puedo tener un plan de entrenamiento, pero tengo que saber, para poder correr una maratón,
pero tengo que saber si estoy cumpliéndolo para saber si estoy preparado para correr esa maratón, ¿vale? Evidentemente, tengo que tener un control. Tengo que tener un control de mi entrenamiento para correr una maratón, ¿vale? Con lo cual, voy a documentar cómo son mis registros, o sea, mis entrenamientos, y ir viendo cómo es mi evolución, qué pulsaciones tengo, cuántos kilómetros corro al día, ¿vale? Y esos son los registros que tiene una empresa cuando implementa un sistema de gestión, ¿vale? Y también voy a necesitar evaluar, medir, pues cuál es el estado de forma en el que estoy antes de correr la maratón, ¿vale? Entonces, eso lo hace lo que llevado al mundo de los sistemas de gestión, lo que se denominan las auditorías internas, los chequeos que se hace la propia organización para ver si está cumpliendo con el plan, las políticas y lo que tenía previsto. Y que la dirección haga una revisión de ello, ¿vale? Y también, pues hombre, yo creo que una vez que me pongo a correr la maratón, pues yo quiero que cada vez hacerlo mejor, porque me voy a poner a correr maratones y quiero que esto vaya evolucionando. Y en eso se fundamentan todas las normas, en la mejora continua. Es decir, en establecer y recabar información, ¿vale? Bueno, pues para la mejora continua dentro de la organización. Y como yo quiero que esa mejora continua y el buen hacer de mi organización sea reconocido, quiero presentarme a una maratón oficial. No solo correr maratones yo, sino que quiero hacer una maratón oficial, quiero hacer la maratón de Nueva York. Y ahí me someto a una evaluación externa, es decir, donde va a haber jueces, árbitros que van a medirme mi resultado y me van a proporcionar un reporte de cómo es mi comportamiento a lo largo de la maratón. Y eso es el proceso de una evaluación externa, el proceso de certificación de un sistema de gestión. Como veis, no es algo muy diferente el tener un sistema de gestión a lo que es, bueno, pues correr una maratón. Hablamos de tener compromisos, de tener política y objetivos, de tener un plan, de tener planeados todos los procesos, de tener un equipamiento y gestionarlo a nivel de infraestructura, de trabajar con las personas y con el conocimiento, de tener información veraz de la organización para tomar decisiones, de registrar aquello que sea necesario para hacerlo evolucionar. Hablamos de medirnos y de medirnos periódicamente para saber si lo estamos haciendo bien y si estamos evolucionando de acuerdo a lo planificado y, si fuera necesario, y así lo quisiéramos, someternos a una evaluación externa, a un proceso de certificación, ¿vale? Evidentemente, los sistemas de gestión, ¿vale?, se organizan para o sea, para alcanzar ciertos objetivos, ¿vale? Es decir, hay sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, de seguridad de la información, de compliance, de sistemas de gestión antisoborno, ¿vale? Pero, ¿quién establece esos objetivos? Pues es lo que denominamos las partes interesadas o los grupos de interés. Es decir, socios, clientes, accionistas, la legislación, las tendencias del mercado, ¿vale? Es decir, estos grupos de interés son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de fijar los objetivos de una organización, ¿vale? Y eso traducido es, señores, ¿qué me están reclamando el mercado? ¿Qué me están reclamando mis clientes? ¿Qué me están reclamando mis trabajadores? ¿Qué me están reclamando o sugiriendo o exigiendo mis proveedores? ¿Qué me está reclamando la administración pública? ¿Qué me está reclamando mis socios? ¿Vale? Es decir, esos objetivos pueden ser vinculados a distintas áreas. Áreas de seguridad alimentaria, de transparencia, de seguridad laboral, de sostenibilidad, ¿vale?, de calidad o de privacidad, ¿vale? Es decir, con lo cual hay normas de casi todo. Yo voy a intentar traducirlo. Es decir, cuando uno habla de normas de calidad o cuando habla de objetivos de calidad, habla de cumplir con expectativas y requisitos del cliente en cuanto a características de prestación de servicio, de plazo, de atenciones, de forma de cumplir con lo que el cliente nos está pidiendo, ¿vale? Cuando hablamos de objetivos relacionados con la sostenibilidad o el medio ambiente,
hablamos de un comportamiento ambiental adecuado, con un comportamiento ambiental eficiente y de protección de los recursos naturales y del entorno. Y de un cumplimiento, bueno, pues vinculado al cumplimiento de la legislación en el ámbito medioambiental. En materia de objetivos de inocuidad alimentaria, pues sencillo, es decir, queremos alimentos inocuos y libres de contaminantes. No, es decir, queremos que lo que comemos no nos dañe, no nos mate, no nos ponga enfermos. En materia de seguridad laboral, lo mismo, es decir, queremos, bueno, pues que no se produzcan accidentes o que se minimicen las posibilidades de esos accidentes. En materia de seguridad de la información, pues queremos proteger los datos, queremos proteger la confidencialidad y la consistencia de esos datos, ¿vale? Es decir, los objetivos que se marca una organización, ¿vale?, van a estar afectados mucho por su contexto, por dónde esté realizando la operación y la situación en la que esté actuando en este momento la organización, atendiendo, eso sí, a todos esos grupos de interés que hablábamos hace un segundito, ¿vale? Con lo cual, oye, ¿cómo conecta eso, no? Es decir, ¿cómo conecta los sistemas de gestión y las normas? ¿Cuál es la conexión? Hablábamos de que las normas sobre sistemas de gestión son un documento que recoge, bueno, pues esas mejores prácticas internacionales que han sido desarrolladas por expertos que han analizado distintas situaciones para dar lugar a ese documento. Ese documento que puede establecer recomendaciones, guías o requisitos, ¿vale? Es decir, no todas las normas, por ejemplo, son certificables, lo comentaremos después. Es decir, hay normas que lo único que proporcionan son guías o recomendaciones. Para que una norma pueda ser certificable, es decir, pueda ser evaluable por una tercera parte, debe de contener requisitos, ¿vale? Es decir, entonces, al final, lo que proporcionan estas normas de gestión es un objetivo universalmente aceptado y reconocido con criterios para un área en concreto. ¿De acuerdo? Es decir, estamos hablando de que una norma de gestión lo que hace es recoger las mejores prácticas de gestión para un objetivo concreto. Punto. No es más difícil que eso. Es decir, es la forma de hacer las cosas normalizada y regularizada basada en las mejores prácticas internacionales, ¿vale? Evidentemente, ¿qué características pueden tener estas normas? Bueno, pues la primera es que son genéricas muchas de ellas, ¿vale? Es decir, como os decía, hablando de una norma medioambiental como ISO 14000 o ISO 45000, que luego detallaremos un poquito de cada una de ellas, lo que hacen son recomendaciones genéricas, ¿vale? Es la organización quien debe de interpretarla, ¿vale? Es decir, nosotros, de hecho, es a lo que nos dedicamos como empresa en Interia. Nos dedicamos a interpretar la norma y a proponerle las mejores prácticas adaptadas para cada organización, ¿vale? Porque al final las normas son genéricas, no hay una norma para cada empresa, ¿vale? Hay que adecuarla a la realidad de cada organización, a la actividad, al contexto de operación que tiene, a los objetivos que se plantea, a las expectativas que tienen sus grupos de interés, ¿vale? Y la aplicación de estas normas son internacionales. Cierto es que luego hay, pues, normas específicas, ¿vale? Que son, pues, para distintos sectores de actividad, ¿vale? Pues incluso normas, pues, por ejemplo, para acreditación de laboratorios, ¿vale? Pues, oye, la ISO 17025, pues una norma, bueno, pues que afecta única y exclusivamente a laboratorios, ¿vale? De ensayo y de calibración, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene además estas normas es que son integrables, es decir, que tú puedes estar trabajando con objetivos de calidad y con objetivos de medio ambiente y que tienen unas partes comunes que permiten solaparse y que permiten, bueno, pues que una organización pueda atacar distintos objetivos a la vez, ¿de acuerdo? Proporcionándoles un montón de ventajas, ¿vale? Es decir, la primera de las ventajas
es la mejor práctica, es decir, el saber cómo se hacen las cosas dentro de la organización, ¿vale? Y además, algo que es de una manera universalmente aceptada, ¿vale? ¿Por qué? Porque los mejores expertos internacionales han participado en el desarrollo, ¿vale? Pero no solo a nivel técnico, sino que han participado toda la gente o todos los grupos de interés que tenían una parte que aportar para dar lugar a una norma que es fruto del consenso. Es decir, cualquier empresa que se quiere plantear mejorar en su comportamiento ambiental o en su comportamiento de calidad y de prestación del servicio al cliente o de seguridad de la información, necesita tener esa guía para la mejora, esos requisitos para la mejora. Y eso se lo proporciona un sistema de gestión normalizado. Porque si cumpliendo esos requisitos va a tener esas mejores prácticas y ese éxito dentro de la organización, con la posibilidad adicional de obtener un reconocimiento externo, ¿vale? Es decir, hoy en día, en el fondo, yo diría que el tener un sistema de gestión implementado y certificado en la mayoría de los casos no es un deseo de una empresa, sino que ya es una necesidad, ¿vale? Es decir, el mercado impone reglas de competitividad, ¿vale? Y si quieres estar en él, si quieres diferenciarte de la competencia, si quieres tener valoraciones en licitación, si quieres tener credibilidad previa frente a un cliente, si quieres que la percepción que tenga el mercado de tu empresa sea acorde o similar a la que tú tienes, tienes que tener ese sistema de gestión implantado y certificado, porque además, es decir, es una manera, además de ser una carta de presentación hacia el exterior y una manera de avalarte frente a ciertos clientes, es la manera de tener las mejores prácticas de gestión dentro de tu empresa. Es la manera de reducir los riesgos dentro de tu organización y de que, bueno, tu organización esté adecuada al contexto y a las exigencias ahora mismo, ¿vale? Es decir, seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de conceptos de concepto como riesgos, y es que las normas ahora mismo se enfocan desde ahí, desde la gestión de riesgos. Pero hay riesgos, vamos a decir, buenos y malos, positivos y negativos, ¿vale? Oportunidades y amenazas, ¿vale? Y eso hay que gestionarlo, ¿vale? Y las normas lo que te hacen es ayudarte a gestionar esos riesgos, a gestionar esas oportunidades, ¿vale? Tanto positivas como negativas. Y por supuesto que los sistemas de gestión, muchos de ellos están sujetos a ser certificados, es decir, a que venga una tercera parte, ¿vale? A decir, bueno, pues que cumplo con los requisitos establecidos para ese producto o para ese servicio, ¿de acuerdo? Eso normalmente lo hace una entidad independiente, ¿vale? Es decir, evidentemente, pues no tiene mucho sentido que una empresa que os asesore sea la misma que certifique, ¿vale? No tiene sentido, ni que lo que se busca es que haya una entidad independiente que reconozca pues, que el sistema de gestión o el producto están certificados de acuerdo a los requisitos contenidos en una norma o en una especificación técnica concreta, ¿vale? Es decir, lo que da es una conformidad, ¿vale? Y para ello hay entidades acreditadas a tal efecto, ¿vale? Como os decía, hay normas, ¿vale? Es decir, hay objetivos vinculados a la calidad, al medio ambiente, a la seguridad de la información, a la inocuidad alimentaria, a la ética empresarial, ¿vale? Y esto se recoge en distintas normas de gestión, ¿vale? Normas que están, vuelvo a lo mismo, es decir, están adaptadas para la pyme, ¿vale? Es decir, yo sé que muchos de ustedes, cuando oyen hablar de ISO 9000, 14000 o 27001, piensan a lo mejor en macroorganizaciones. Vuelvo a lo mismo, es decir, Intedia, mi organización, hemos asesorado a más de 20.000 clientes. Más del 80% son empresas de menor tamaño de 60 trabajadores, ¿vale? Es decir, de 10, 15, 20, 30, ¿vale? A las que se les ayuda a interpretar los requisitos que tienen las normas para optimizar
todo lo que es la gestión empresarial y obtener un beneficio de implementar esas mejores prácticas en la organización, ¿vale? De fomentar la competitividad de esa organización a nivel interno y a nivel externo, ¿vale? Evidentemente, hay una norma por excelencia que es quizás el punto de partido de muchas del resto de normas, en la mayoría de los casos, del resto de normas de gestión, que es ISO 9001, ¿vale? Y que es, sin duda, la norma que hoy tiene más de 1 millón de empresas certificadas, con empresas de todos los tamaños y sectores. Es la que da un enfoque a la calidad, ¿vale? Es decir, es la mejor herramienta que puede tener las pequeñas y medianas empresas para generar credibilidad, generar confianza y adaptarse a las exigencias de mercado y de consumidores. Es decir, quien quiera aumentar su competitividad, el camino por el que tiene que empezar, sin lugar a la duda, es este. Es decir, es por tener un sistema de gestión de calidad pensado y basado en ISO 9001, ¿vale? Quien ya quiera ir avanzando, quien ya quiera tener o tenga otro tipo de objetivos, ¿vale? Quizás ISO 14001 es un buen punto de partida, ¿vale? Para todo lo que es comportamiento ambiental, ¿vale? Es decir, aquellas organizaciones que están muy volcadas con el entorno, con las emisiones, con los ruidos, con los consumos energéticos y de recursos naturales, que buscan la eficiencia y la responsabilidad con el entorno, sin lugar a duda, el camino es ISO 14000, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque te ayuda al cumplimiento de la legislación medioambiental, ¿vale? Y se adelanta a todas aquellas exigencias que pueden ser más restrictivas y que nos evitan, pues, inspecciones, evaluaciones de terceros, mala imagen, ¿vale? Es decir, ya hay ciertos sectores que son críticos, ¿vale? Es decir, sectores constructivos y productivos tienen que velar por el cumplimiento medioambiental, pero no solo por el hecho de cumplir con las exigencias legales, sino porque el mercado y los consumidores cada vez somos más verdes, cada vez valoramos muchísimo más esas organizaciones que tienen un comportamiento sostenible sin perder la eficiencia, ¿vale? Una de las normas también que está teniendo una tendencia en crecimiento brutal en los últimos años es ISO 45001, ¿vale? Que es la primera norma internacional que recoge las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Todos los países al final tienen su legislación, ¿de acuerdo? Es decir, y en Colombia tienen ustedes la suya, ¿vale? Y bueno, pues las empresas apoyadas a veces en las ARLs, pues trabajan. Esto es para ir un pasito más allá, ¿de acuerdo? Es decir, es para pues recopilar todas esas mejores prácticas y ponerlas en funcionamiento integradas con la actividad de la empresa, ¿vale? Es decir, aquel empresario o aquella empresa que tenga una actividad de riesgo, sin duda tiene que tener implementada ISO 45001. Primero, porque es una manera de satisfacer requisitos de los clientes, porque cuando trabajas como contrata o para subcontrata de alguien, necesitas darle esa credibilidad y esa tranquilidad a quien está contratando tus servicios. No solo por los riesgos que pueden tener ellos, sino por los que además puedes estar llevando tú a la hora de prestando el servicio, ¿vale? También, es decir, cualquier empresario que quiera dormir tranquilo debe de tener implementado esto. ¿Y por qué? Porque ante un accidente puede resultar un atenuante el tener implementado una ISO 45000. Es decir, el que tú a un juez le digas que has puesto más medios más allá de los requisitos legales, sin duda, bueno, pues
va a ser un atenuante y además, fíjense que va a ser algo reconocido por una tercera parte, que dice que usted ha puesto todos los medios a su alcance para que no se produjera ese accidente, ¿vale? Entonces, es una manera de, bueno, pues de mejorar la relación con trabajadores, pero también con clientes. Y luego, un mundo donde hay muchísima normatividad, muchísimos esquemas, ¿vale? Que es en el ámbito alimentario, ¿vale? Es decir, y la verdad es que aquí, igual que en el resto de bloques me quedé con uno, aquí no sabía con qué quedarme y en el fondo lo que he hecho es marcaros o contaros que hay una escala, ¿vale? Es decir, que tú puedes empezar desde lo más básico, que son unas buenas prácticas de manufactura, pues que al final hablan de todo lo que es higiene personal, higiene en las instalaciones y mantenimientos de equipo, y ir subiendo el nivel de complejidad, ¿vale? A nivel de lo que se llama HACCP, que es el análisis de peligros y puntos críticos, de una norma ISO 22000 o lo que es un esquema reconocido por el GFSI. ¿Qué es eso del GFSI? El GFSI es la iniciativa mundial en materia de inocuidad alimentaria, ¿vale? Donde se han juntado en el año 2000, a principios de este siglo, se han juntado las principales empresas y han establecido un marco común reconociendo ciertos esquemas para, bueno, pues facilitar el proceso de operación. Con lo cual, esquemas como FSC 22000, IFS, BRC o Global Gap se incorporan ahí. Es decir, incorporan requisitos de buenas prácticas, de HACCP, de sistema de gestión, de fraude y de fraude alimentario dentro de lo que es ese sistema o ese esquema, ¿vale? Tened en cuenta que además, evidentemente, la industria alimentaria es una de las más perseguidas, ¿vale? Es decir, pero perseguidas por bien, porque las grandes cadenas o el mercado les exige inocuidad y además la legislación, pues o los organismos locales como el INVIMA se encargan de velar por este apartado. Entonces, estamos hablando de que cualquiera que esté en el ámbito alimentario, si quiere operar en ese mercado, ya no es una cuestión de exigencia legal, sino de que el propio mercado te exige, premia y valora el que le puedas dar esa garantía de inocuidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una forma de evitar daños y de minimizar todo lo relacionado con la reputación corporativa que puede tener un incumplimiento o un incidente en materia de inocuidad alimentaria, ¿vale? Es decir, son parámetros muy importantes los que tienen que trabajar la industria alimentaria y sin duda son los que más o mayor sometimiento tienen en materia de legislación, pero también quien tiene mayores oportunidades, porque está todo regulado para hacerlo bien, recogiendo y recabando esas mejores prácticas, ¿vale? Y fíjense, con esto con esta pandemia, ¿vale? Una de los grandes objetivos de las corporaciones, ¿vale? Es proteger la información, ¿vale? Es decir, y hablo de... Hoy precisamente por la mañana me encontraba cómo Bancolombia les está pidiendo y exigiendo a sus proveedores en materia de tecnología que tengan sistemas de seguridad de la información. Y el sistema principal en materia de seguridad de la información, el cual tiene una vocación universal y que afecta pues, para todos los tamaños y sectores, es ISO 27001, ¿vale? Es decir, todas aquellas empresas que trabajen pues, o tengan acceso a datos de gobierno, de banca, de finanzas, de compañías de seguros, de compañías de seguridad de la información, de comunicaciones, de call centers, deben de proteger la integridad de la información, ¿vale? Y eso es lo que hace ISO 27000, ¿vale? Hace tres cosas, ¿vale? Garantizar la integridad de la información, ¿vale? Es decir, sin duda que no pueda, digamos, no pueda ser adulterada, intencionada o no intencionadamente por alguien, asegura la confidencialidad de los datos y asegura la disponibilidad de esos datos
por quien deba de disponer de esos datos, no por cualquiera, ¿vale? Es decir, es la forma de minimizar los riesgos. De hecho, buena parte de las empresas tecnológicas y que dan soporte a los sectores comentados están implementando una norma complementaria, ¿vale? Que es una norma de continuidad de negocio, ¿vale? Es decir, de cómo reponerse ante un evento disruptivo. Y seguro que en el contexto en el que nos estamos moviendo, todos entendemos lo que es un evento disruptivo, ¿vale? Con lo cual, y no me voy a extender porque ya sé que voy justito de tiempo y Luz, si no, me va a mirar con mala cara. Bueno, pues contaros que en el fondo la gestión son beneficios, es competitividad, es decir, es una herramienta para ser competitivo en el mercado y para la mejora continua, ¿vale? Es la forma de estar comprometido con tus clientes, con tus trabajadores y con todos los grupos de interés. Es la mejor manera de ser rentable a lo largo del tiempo y que la percepción que tenga el mercado de tu organización y de tus actividades sea altamente competitiva, ¿vale? Y hoy las organizaciones nos enfrentamos a nuevos retos, ¿vale? Un primer reto de protección, ¿vale? Es decir, donde todos tenemos que proteger a lo que nos interesa, a las partes que nos interesan de nuestra organización, clientes, trabajadores, ¿vale? Y además lo tenemos que hacer en un entorno pues diferente al que teníamos pues meses atrás, cuando esto del COVID pues parecía algo que estaba muy lejos y que estaba por China. Pero es algo donde también tenemos que transmitir confianza, ¿vale? Tenemos que transmitir confianza y credibilidad, ¿vale? Porque el mercado cada vez exige más eso. Y a la vez tenemos que ser eficientes en un entorno totalmente diferente al que teníamos. Con lo cual, si alguien se plantea cómo alcanzar estos objetivos para proteger los intereses de una organización, transmitir confianza al mercado y ser eficiente, la herramienta o las herramientas, sin lugar a duda, sí, pero sin lugar a la duda, es tener implementado un sistema de gestión, ¿de acuerdo? Por mi parte, nada más. Quedo pendiente de que, bueno, pues abrir esa parte de ruegos y preguntas. Bueno, Marcos, muchas gracias por la charla, muy interesante todo este tema y es fundamental para las organizaciones, así estemos iniciando. A veces las organizaciones creen que es para más adelante, que es para las grandes y bueno, pues es una charla muy interesante para aquellas que también están pensando en emprender, para quienes están pensando en iniciar un nuevo negocio, muchos que han tenido que cambiar sus actividades económicas, entonces es apenas el momento para ponernos como en pie y empezar con pie derecho. Bueno, por acá tenemos entonces 5 preguntas que nos han realizado. Tenemos 10 minutos para quien de pronto todavía les falte preguntar. Los invitamos a realizarnos sus preguntas. Entonces, por aquí nos preguntan, tengo una pequeña empresa y ¿por dónde comienzo? Pues por el principio. Es decir, lo primero es tener voluntad, ¿vale? Es decir, esto parte del compromiso de la dirección. Y cuando la dirección tiene compromiso es todo muy fácil, ¿vale? Es decir, porque todas estas normas requieren el compromiso de la alta dirección. ¿Por dónde comenzar? Yo creo que lo importante es tener un buen sistema de gestión de calidad y a partir de ahí ir fundamentándolo, integrándole con otros objetivos, ¿vale? Es decir, y además la norma de calidad es la que quizás más ha ido evolucionando y la que más se ha ido adaptando para todos los negocios e incluso para las micropymes, ¿de acuerdo? Con lo cual, para mí el punto de partida sería por implementar una ISO 9000, ¿vale? El cual va a atender las exigencias de todos sus grupos de interés, va a atender las expectativas probablemente del empresario. Digo que va a atender probablemente porque implementar un sistema de gestión de calidad no es tener un montón de papeles documentado diciendo cómo funciona una organización.
para nada, ¿vale? Es decir, es tener claro o generar una operativa acorde a esas mejores prácticas. Esa parte documental es una antigua tendencia, ¿vale? Evidentemente, igual hay que documentar alguna cosa para poder comunicarla a todas las partes que estén implicadas. Pero lo más importante es tener esa voluntad por parte de la dirección, y digo que se va a sorprender porque le va a dar muchísima información útil de qué decisiones tomar dentro de su compañía, de qué beneficios o dónde debe de orientar o reorientar ciertos procesos o ciertas actividades. Perfecto, bueno. Por aquí también nos pregunta, si una empresa no tiene personal trabajando, sino que todo lo terceriza o subcontrata, ¿cómo puede integrar la norma ISO 45001 teniendo en cuenta lo antes dicho? Bueno, es decir, al final, sencillo, es decir, tú tienes una serie de proveedores a los cuales tienes que evaluar y tienes que exigir. Con lo cual, si tú lo tercerizas, tienes que exigirlas por extensión, en este caso, a tus proveedores que trabajen con esas o que tengan esas buenas prácticas, ¿vale? Es decir, evidentemente, vuelvo a lo mismo, es una norma pensada para el trabajador, para cumplir las exigencias legales, pero en la medida en la que tú pues trabajas probablemente, pues pongamos una empresa de transportes, que son todo transportistas freelance que colaboran para esa organización, esa gente tiene que cumplir los requisitos legales porque al final trabaja con tu marca y con tus exigencias. Perfecto. Bueno, implementar este tipo de sistemas requiere tener un personal específico para ello o para desarrollarlo. No, para nada. Vamos a ver. Es decir, ¿qué era un sistema de gestión? Es una forma de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, todas las empresas tienen su forma de hacer las cosas, con lo cual no necesitan a nadie para hacer un sistema de gestión, ya lo tienen, ¿vale? Lo único que necesitan es prestar atención para adaptarlo a las mejores prácticas, adaptarlo para ser más eficiente, adaptarlo o hacerlo evolucionar para que sea más competitivo y más eficiente a la organización. De hecho, hemos encontrado organizaciones a las que le hemos implementado sistemas de gestión y a la hora de reorganizar sus procesos se dieron cuenta que tenían exceso de personal. Pero simplemente por tener un orden en la hora de hacer las cosas. Es decir, muchas organizaciones las cosas se van haciendo de manera improvisada y queda así, se perpetúa esa manera de hacerlo, ¿vale? Y fíjate, normalmente nosotros cuando vamos a una empresa lo que hacemos es apoyarla pues desde fuera. Le damos una visión independiente de cómo podría ser. Y a veces esa visión desde no estar dentro de la organización, sino desde el exterior, les da una perspectiva y unas oportunidades brutales de evolución y de crecimiento. Perfecto. Bueno, aquí nos preguntan, ¿es costoso para la organización implementar un sistema de gestión para una pyme? Para nada, para nada, para nada, para nada. Es decir, al final es una cuestión de esfuerzo-beneficio, ¿vale? Es decir, y ya les digo, te diría que son más de 18.000 los clientes que son pymes, ¿vale? De los más de 20.000, 18.000 son pymes. Es decir, con lo cual, el esfuerzo que han hecho, evidentemente, normalmente tiene un coste porque suelen apoyarse en consultoras como Interia, pero podrían implementarlo por su cuenta, ¿vale? Es decir, podrían formarse, podrían desarrollarlo, no necesariamente necesitan una consultora. Es decir, si quieren invertir tiempo en ver cuáles son las mejores prácticas y ponerlas en funcionamiento, pueden hacerlo. Quien quiere contar con una consultora como podamos ser nosotros, lo que hacemos es ahorrarle ese tiempo. Es decir, que el empresario se dedique a lo que es especialista de su organización y nosotros somos especialistas en gestión y le apoyamos en ese apartado de gestión, ¿vale? Es decir, nuevamente es un proceso pues, donde está externalizando un apoyo. Es decir, la mayoría de las empresas no elaboran sus nóminas.
sino que lo externalizan, ¿vale? Lo mismo sucede en el ámbito de la gestión. Perfecto. Permíteme, dice, ¿cuál estrategia recomienda para que la gerencia esté más involucrada en el sistema de gestión y no lo vea solo como un papeleo? Pues que no sea un papeleo. Normalmente esta expresión la utiliza aquella empresa que pues alguien o el mercado le ha obligado a tener un sistema de gestión certificado, ¿vale? Y en el fondo no tiene un sistema de gestión, ¿vale? Tiene un montón de papeles para cubrir un expediente y tener una certificación. Para mí eso no es un valor añadido. Es decir, para mí hoy estoy hablando de tener un sistema de gestión y que la consecuencia sea la certificación. Normalmente eso parte de un primer paso, que es el compromiso de la alta dirección, ¿vale? Si la alta dirección cree en el sistema de gestión, le proporciona puntualmente información de la situación de cómo está de su empresa, le proporciona conocimiento de las fallas que puede estar cometiendo la organización, sin duda se va a involucrar. Si lo único que ve es una auditoría que le hacen porque hay un proveedor que el mercado le está exigiendo eso, es muy, muy difícil involucrar. Con lo cual, ¿qué es lo que le pediría? Le pediría a la alta dirección sentarme con él, si yo fuera el responsable de calidad de esa empresa, y explicarle qué cosas nos ha favorecido el tener ese sistema de gestión de calidad en el año. ¿Y qué consecuencias nefastas podría no tener? O sea, podría tener el no haber tenido sistema de gestión. Es decir, los sistemas de gestión implementados y certificados no solo tienen que servir para abrir puertas, sino para mantenerlas abiertas, ¿vale? Y el que tenga un sistema de gestión solo certificado para cubrir con los requisitos de cliente, necesita un poquito más de cultura de gestión, porque le vendría muy bien para optimizar la gestión de su organización. Bueno, Marcos, pues ya no tenemos más preguntas. Yo creo que cumplimos a cabalidad con el tiempo. Entonces, por ahora, pues no siendo más, Marcos, muchísimas gracias por todo tu tiempo y por todo ese conocimiento. ¿Quisieras decirle como algo adicional a nuestros participantes? Pues para terminar, nuevamente, dar las gracias a la Cámara, a ti en especial, Luz, y a los participantes, decirles que los sistemas de gestión no son el presente, son el futuro, ¿vale? Es decir, que cualquier organización que quiera ser competitiva tiene que apoyarse en el conocimiento recogido en este tipo de documentos y que, llevados a las prácticas, garantizan el éxito empresarial. Perfecto, Marcos. Bueno, muchísimas gracias a usted, a todos nuestros participantes del día de hoy. Les recordamos que esta conferencia está siendo grabada y será publicada en www.cámaramedellín.com.co/biblioteca. Adicional, les compartimos en este momento nuestra programación para la semana. Los invitamos a revisar también en nuestra página de la Cámara. Es una amplia programación con diferentes enfoques para diferentes áreas, entonces los invitamos pues a participar y a aprovechar toda esta gran programación. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, esperamos tenerlos en una próxima ocasión, que tengan una feliz semana. Gracias, feliz día.